Capítulo segundo. Pasó un largo rato sin que el príncipe don Alfonso diera señales de despertar. Temía ser vigilado por alguien que el rey Al-Mamún hubiese mandado para observar su reacción al saberse solo y al saberse también poseedor de toda la conversación que había tenido el rey, sin sospechar que alguien había podido oírle. Así continuó fingiéndose dormido y dominando su ansiedad durante largo rato. Al fin abrió los ojos. Se incorporó como quien de una manera natural despierta. Se levantó y tomó con paso reposado y con semblante sereno el mismo camino que hasta allí le había llevado. Podemos asegurar que no pensaba en lo que había oído, o por mejor decir, no se entregaba a tal pensamiento por temor de que éste se transparentase, aunque fuese de la manera más leve, en su semblante. Ni su corazón latía más ni menos que como si no hubiese sabido la muerte de su hermano, su aclamación de rey, los amores misteriosos y por lo mismo tentadores de Said al-Yemal. Al llegar a la puerta del palacio de Galiana, le salió al encuentro un hombre rudo y moreno, como de 50 años, vestido a la usanza de los nobles castellanos de aquel tiempo. Llamábase este hombre el conde don Pero Ansúrez. Alto, fornido y bravo, birrete de cuero con clavos de plata, jubón de piel de gamuza con mangas de una especie de terciopelo negro, calzas encarnadas de seda y unos altos y largos borceguíes de la misma piel que el justillo, con una especie de faja, resabio tomado de los moros, de la que pendían una enorme bolsa y la tremenda espada. Además, el conde llevaba apoyado en el puño un magnífico azor que aleteaba y dejaba oír los cascabeles de su capirote bajo el halago de una uña del conde que le rascaba la cabeza. Gracias a Dios que al fin vuelve vuestra merced. En primer lugar, que hace una hora que esa buena pieza de ajardica me está diciendo que las anguilas pierden su gracia cuando no se comen al punto que se las quita del fogón. En segundo, que Diego Hernández, Nuño Pérez y Juan Galindo tienen hambre y no paran de preguntarme que cuándo come vuestra señoría. Comamos, pues, para que la buena jardica no se impaciente y para que puedan saciarse mis hambrientos servidores. Entraron por el magnífico vestíbulo del palacio tomando por una de las galerías y llegaron a una sala por cuyos ajimeces se veía un jardín fresco y umbroso. En medio había una gran mesa servida y delante de ella un solo sillón dorado y blasonado con la divisa real de Asturias y de León, obra a todas luces, por sus labores y su primor, de los moros, y que era regalo del buen Al-Mamún a su huésped. Sobre la mesa, en escudillas de plata, había legumbres, carnes y pescados. En una gran fuente, una enorme anguila asada, entera, sin que faltasen jarros llenos de transparentes vinos, que aunque el beberlos estaba prohibido a los moros por el Corán, a los cristianos, la Biblia no les prohíbe el vino. Al-Mamún cuidaba que le sirvieran con gran variedad y excelente calidad a Alfonso y a su servidumbre. Sentóse el joven rey y sin tocar ningún manjar, dijo poniendo los codos en la mesa y los ojos en Pero Ansúrez. En verdad, amigo conde, que he dado motivo para que te impacientes y para que mis buenos escuderos se desesperen. Debíamos haber comido como de costumbre a la hora tercia, y es ya hora de sexta. Pero me he dormido a la sombra, en la huerta del rey, donde tú, mi buen conde, me has encontrado y ya no tengo ganas de probar bocado. Eso no quita que tú comas y los otros también. Y encomiendo, vamos hacia aquella ventana que tengo que decirte, Pero Ansúrez, cosas que te van a maravillar. Ven, siéntate a mi lado y cuéntame de qué manera has podido comerte una paloma y quedarte satisfecho como si hubieras comido en gran abundancia. Antes de mostrar a vuestra señoría cómo la paloma ha venido, deme licencia vuestra merced para que le cuente la historia de esta caza. Por concedida. Pues, señor, me fastidiaba. Tenía calor. Para librarme del calor, me propuse bañarme en el Tajo.
y para espantar el fastidio me fui volateando con mi azor diamante por el camino. Y he aquí que, con el diamante en el puño, tomé hacia el río, por donde nunca había tomado. Caminando por junto a los muros de ese jardín de los palacios de Galiana, donde no entra nadie porque dicen que el rey Al-Mamún tiene en esa parte del palacio escondida a la más hermosa de sus concubinas. Sigue, sigue. Iba yo mirando al cielo a ver si descubría un ave, aunque fuese un gorrión, para soltarle mi azor, pero nada. Hacía un calor terrible y no aparecía un pájaro por ningún sitio. Sin embargo, solté a Diamante 2, 3 veces a ver si él veía más que yo. Pero cuando le silbé, vino con las garras libres, y eso que tenía hambre. ¿Y entró el azor en los jardines? Y tanto como que de un flechazo de alguno de los guardas me le cortaron la punta de una pluma de la cola. No le volví a soltar más por no tener que acogotar a alguno de esos arqueros negros y dar un disgusto al rey Al-Mamún, a quien, por lo bien que trata vuestra señoría, es necesario querer. Me fui derecho al Tajo, dejé al azor en la rama de un árbol sujeto con la cadenilla, me desnudé, me tiré al río y me puse a nadar. Nunca me había bañado por aquel sitio. Los muros de los jardines llegan hasta dentro del agua, pero luego no hay muro. De modo que con una barca podía entrarse en ellos. Sí, si los guardas lo permitieran. Pues hemos de ver si entramos esta noche, Peronzúrez. Pues veámoslo, mi señor. Sigue con tu cuento. Como mi objeto solo era bañarme, cuando me hube bañado me salí a la orilla, me vestí, cobré mi azor y me volví. Y aquí viene lo interesante. A mitad del camino oí el zumbido del vuelo de una paloma. Levanté los ojos. La veo. Suelto el azor y la paloma huye. Pero mi azor aprieta las alas, la alcanza, la hace prisionera y me la trae. Y la paloma traía atado debajo de un ala un pergamino enrollado en una sortija. Señor, esta es la sortija con el pergamino. Oh, es una maravillosa esmeralda. Veamos lo que dice el pergamino. ¿Y sabes tú qué dice aquí? Yo bien hubiera querido, pero como yo solo sé leer en castellano y con trabajo, y me encontré con esa maldita escritura de los moros que todo parece patas de araña enredadas, me quedé con la curiosidad. Pero vuestra señoría, a quien han enseñado los sabios del rey Al-Mamún a hablar, a leer y a escribir con su lengua, podrá saber lo que aquí dice. En el nombre de Alá, único y misericordioso, alabanza a él y salud a ti, rey vencedor. La sultana Saida Yemal, la desventurada hija del rey de Sevilla, es la que esto escribe, y ruega a Alá llegue a tus manos y no dé en las de tus enemigos. Si Alá permite que el rey, que me han dicho que vive en este alcázar, sea el que yo anhelo, cumplidas serán mis esperanzas si esta carta leyeres. Sabes que hace mucho tiempo que amando muero y que los astros han dicho que no alcanzaré vida sino cuando me ame un rey vencedor. He sabido que un rey cristiano mora junto a mí, pero sin que él pueda verme ni oírle yo. Quise por medio de dádivas lograr que los esclavos que me sirven te diesen noticias y cartas mías. Pero el tirano Al-Mamún tiene a mi servicio tales gentes que menos hubiera alcanzado de ellas que hubiera logrado de duras piedras. Cada día mi tristeza crece y mi mal me aqueja. Oh rey, que Alá plegue, llegue a ti esta carta y seas el amado de mi alma. Cada noche que pasa es un siglo de luto y cada día una eternidad de penas. Hoy he visto desde mi balcón entrar un azor en los jardines y revolar junto a los palomares. He visto que ese azor no estaba engalanado como los otros pájaros de caza de los moros. Y dije dentro de mi alma, ¿será ese azor de mi señor rey? Y como si uno de los feroces guardas que me cercan hubiese conocido la alegría de mi alma y hubiera querido afligirme, disparó una flecha al pájaro.
Pero Alá le guardó y solo la pequeña punta de una pluma cayó. Entonces he escrito esta carta. Voy a ponerlo dentro de una sortija, atarla al ala de una paloma y a soltar esta paloma desde una torrecilla. Alá quiera que tu Azor cace esta paloma y que la lleve a ti. Si llega, procura verme, si eres el hombre de mi amor. Y si lo procuras, lo conseguirás, porque todo se rinde a la voluntad del hombre cuando se es valiente, enamorado y fiel. Latía fuertemente el corazón de don Alfonso al leer esta carta. Sus ojos resplandecían. Se acordaba de la predicción de los astrólogos oída a Al-Mamún y veía en aquella carta su fortuna, porque Alfonso VI, como todos los hombres de su tiempo, creía con fe ciega en la astrología. ¿Y ha visto a alguien a tu Azor cazar esa paloma? Nadie se veía en torno mío. Nada se escuchaba cuando quité al Azor la paloma. Es necesario que veas de qué modo podemos entrar esta noche en esos jardines murados. Para la noche ya lo tendré dispuesto. Es necesario, además, que mañana salgas secretamente de Toledo y por el camino de Zamora procures dar con un mensajero que me envía mi hermana, la infanta doña Urraca. ¿Qué sucede, señor? ¿Qué mensajeros envía a vuestra merced la señora infanta? El rey don Sancho ha muerto asesinado sobre Zamora. ¿Que ha muerto el rey don Sancho? ¿Que ha muerto el rey don Sancho y no tenía hijos? Pues entonces, señor, vos sois rey de todos los reinos de don Sancho. Siéntate y no te alegres tanto. Acuérdate de que don Sancho era mi hermano. Y no olvides tampoco que estamos en Toledo y bajo el poder del rey Al-Mamún. Pero el rey Al-Mamún mira a vuestra señoría como a un hijo. Y no hace mucho tiempo que preguntándole yo por qué no os ayudaba, como tenía prometido, a recobrar vuestro reino, me dijo: esperemos algunos meses. Para entonces habré yo escarmentado al rey de Sevilla, mi enemigo, y podré dar a tu señor tesoros y jinetes para que enarbole como rey su estandarte y recobre por poder lo que su hermano vilmente le arrebató. Y esto lo decía el generoso Al-Mamún de tal modo que no podía buenamente dudarse de ello. Yo confío en Al-Mamún. Creo que cumplirá buena y fielmente y como caballero su promesa. Pero el hombre no está libre de los malos consejos de la ambición. ¿Quién sabe si Al-Mamún, al ver a Castilla desamparada de señor y fronteriza a su reino, no quiera apoderarse de ella y, si nos la da, daránosla como a vasallos tributarios, con condiciones deshonrosas que yo no aceptaré jamás? ¿Quién sabe si al sonar la hora de que cumpla su promesa, Al-Mamún se arrepentirá y querrá mejor tener mis reinos que no dármelos? Es que, señor, por allá anda Ruy Díaz de Vivar, que es tan bravo que no ha menester más defensa que la suya en Castilla. Y si Ruy Díaz os aclama rey, sabrá sacaros de Toledo y convertiros la prisión en corte, a pesar de toda la valentía y de todo el poder del rey moro de Toledo. Con cuidado me tiene Ruy Díaz. Es soberbio, tal vez ambicioso. Los castellanos le adoran. Si Ruy Díaz, viendo desamparado el reinado, se tendiese las manos a la corona, nadie se la disputaría. Y en cuanto a los castellanos... Que no sepa jamás el Cid, que no sepa jamás el buen Cid Ruy Díaz, que por vuestro pensamiento, señor, ha pasado tan negra sospecha acerca de su lealtad. Apoderarse el bravo campeador de vuestra corona cuando, mozo aún, envió 5 reyes vencidos a que rindiesen pleito de homenaje a vuestro hermano, el rey don Sancho. ¿Quién le hubiera impedido que se ciñese aquellas 5 coronas? Ni quién pudiera haberle denostado por apropiarse de lo que había ganado con su lanza y con su gente. Rodrigo de Vivar da a su señor coronas. Él no las quiere, y no habrá un solo castellano que le crea capaz de tal felonía. Observo que por defender al Cid me ofendes. Los leoneses, señor, siempre han vertido su sangre por sus reyes, pero también les han dicho la verdad.
leonés nací y fielmente os sirvo. Con vos estoy en Toledo apartado de mi familia, desterrado, y sin vos no saldré de Toledo. Mi espada, mi hacienda, mi vida, todo es vuestro, señor. Pero... Rico hombre, tú defiendes a los ricos hombres. Haces muy bien, Peransúrez. En León y Castilla se sirve bien a los reyes, pero los reyes se ven obligados a tratar como a reyes a los leales vasallos que los sirven. Es una lealtad la vuestra que pagamos bien cara. Primero con los pechos y derechos de que os apoderáis antes que os los concedamos. Pechos y derechos sobre tierras ganadas a punta de lanza a los moros. Vuestra insoportable altivez es otra de las humillaciones con que hacéis pagar al rey vuestros servicios. ¿Qué importa que yo me llame mañana señor de Castilla si no soy otra cosa que señor de señores, a quien tendré que recurrir siempre? ¿Ya necesite hombres para la guerra? ¿Ya servicios de dinero para que la guerra se haga? Y esto si a las cortes del reino no se le pone en la cabeza negar al rey lo que el rey les pida. Y si se lo conceden, no podrá levantar el estandarte real sin que en torno a él se levanten otros estandartes. Poder de Dios. Si vuelvo a poner el pie sobre el trono de Castilla, veremos si soy o no el rey. El Cid, el buen vasallo que, desgarrando el testamento de mi padre, ayudó a mi hermano a que arrebatase su corona a un niño y le encerrase en un monasterio. El Cid miró el bien de España, señor. Juntos los reinos de vuestro padre en una sola corona, el rey que la ciñese era poderoso. Divididos estos reinos, la España cristiana quedaba débil, y tenemos en ella a los árabes, señor. Aún ocupan más de la mitad de España, y es necesario arrancársela. Primero es el reino que el rey, que no puede haber rey sin reino. Y en cuanto al reino, de tal manera podríamos gobernarnos que bien pudiéramos pasar sin rey. Eso lo veremos. Primero es salir de Toledo y coronarse en Castilla, señor. A no dudarlo, el rey moro de Toledo sabe ya la muerte de vuestro hermano, señor, porque no ha podido llegar esta noticia a vuestra señoría sin entrar en Toledo, ni ha podido entrar en Toledo sin que Al-Mamún, antes que vuestra merced, lo sepa. Lo sé de boca del mismo rey. ¿Cómo? Al-Mamún ha dado tal noticia a vuestra señoría. Sin quererlo y sin pensarlo. Reposaba yo cerca del rey, sin ser del rey visto, cuando lo contaba a los suyos, mientras que yo fingía dormido. ¿Y ha visto el rey a vuestra merced? Sí, pero me ha juzgado dormido. Es necesario que yo salga al momento de Toledo, aunque tenga que salir por el aire. Por más generoso y noble que creamos a Al-Mamún, es ya sospechoso el que, sabiendo esas importantísimas nuevas, no os las haya comunicado, señor. Y haberos visto dormido cerca del lugar, creyéndose seguro de vos, habría descubierto el secreto. Es cosa que no debe desatenderse. Dadme licencia, señor, para partir o me la tomo. Salgo al campo ahora mismo como quien caza. Una vez en el campo, mato al primer árabe que vea a caballo, aprieto hacia la frontera y antes de 15 días estamos aquí, el Cid y yo, con Castilla entera, a pedir nuestro rey Al-Mamún. Y peor para él, si no os envía a nosotros, porque no dejamos de Toledo ni el monte donde se asienta. Al-Mamún no rezaba ciertamente la oración de la tarde. Un asunto importantísimo le vedaba cumplir con aquel piadoso deber. Uno de los alcaides de su guardia negra estaba profundamente inclinado ante él.
Al-Mamún estaba reclinado sobre anchos y muelles almohadones de un diván y se acariciaba indolentemente la barba. A sus pies, una mujer joven, hermosa, sencillamente vestida de blanco, fijaba la mirada infantil y cándida de sus grandes ojos de gacela en el alcaide, escuchando las palabras con que respondía a las preguntas de Al-Mamún. Con que mi amigo, mi hijo don Alfonso, ¿sabe que su hermano el rey don Sancho ha muerto sobre Zamora la Vieja? Sí, magnífico señor. Con que no estaba dormido en la huerta. No, invencible señor. ¿Y estás seguro de que no pueden haberte visto a la hora? No, señor. Yo escuchaba sin ser visto en el pasadizo oculto de la cámara del jardín, tras el espeso calado de la ventana. Sigue relatando. El castellano desconfía de Rodrigo el campeador. Teme que al ver la tierra de los cristianos sin rey, se apodere de la corona. Sigue, sigue. El castellano desconfía de vuestra grandeza. Teme que... ¿Por qué no sigues a la hora? No me atrevo a pronunciar las palabras que ese infiel ha osado decir contra ti, magnánimo emir. Habla sin temor, yo te lo mando. Que ni una sola de las palabras que mi hijo Alfonso ha dicho se quede atravesada en tu garganta. Que tal podrá suceder que la garganta te cercenase para que libremente esa palabra saliese. El infiel don Alfonso teme que quieras usurparle su corona. Él lo ha dicho, señor. Han escuchado ustedes el capítulo 2 de La Jura de Santa Gadea, de Manuel Fernández y González, en adaptación para la radio de Nieves Merino.